Bienvenido a mi canal. En esta oportunidad voy a determinar la compuesta de las funciones f y g. Primero voy a determinar g compuesta con f de x y el dominio de esa función compuesta. Y después voy a determinar la compuesta de f con f y el dominio. G compuesta con f de x está definido como f de g de x. Esto significa que en la función f voy a reemplazar la x por g de x, es decir, el numerador lo dejo igual porque es una constante. Aquí no voy a escribir raíz cuadrada de x, sino raíz cuadrada de g de x menos 3. Esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada. G de x está definido como x al cuadrado menos 1. Menos 3. Y aquí tenemos nuestra función compuesta, g compuesta con f. Se lee de esa manera porque la función que actúa primero se lee primero. Esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 menos 3. Ahora quiero determinar el dominio de esa función. Necesito el dominio de f y el dominio de g. Para que un número pertenezca al dominio de esta función, g compuesta con f, se requiere primero que x sea un número del dominio de g. De otra manera, g de x no tendría sentido. Entonces, primera condición, x pertenece al dominio de g. Y eso no es suficiente porque para que f de g de x exista, se necesita que g de x pertenezca al dominio de f. Voy a determinar el dominio de f y el dominio de g. Aquí tenemos en cuenta que hay una raíz cuadrada. Esto tiene sentido cuando este radicando es no negativo, es decir, x mayor o igual que 0. El dominio de f estará formado por los números reales que cumplen las dos condiciones, x mayor o igual que 0 y el denominador distinto de 0, que sería la otra restricción. Si raíz cuadrada de x menos 3 es igual a 0, entonces raíz cuadrada de x es igual a 3 y elevando al cuadrado en ambos lados, tenemos que x es igual a 9. Este número no se puede tomar en el dominio, porque al ser solución de esta ecuación no cumple con la condición es que debe ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de f serían los números reales tales que x mayor o igual que 0 y x es un número distinto de 9. Puedo escribirlo también como el intervalo 0, más infinito, excepto el número 9. Este sería el dominio de f. Esta es una función que está definida para cualquier número real. Aquí no tenemos cocientes, aquí no tenemos raíces, no hay alguna otra condición que se deba cumplir aparte de ser un número real. El dominio de g son todos los números reales. Voy a utilizar esta información para hallar el dominio de la función compuesta. Entonces, x va a pertenecer al dominio de g compuesta con f si se verifica. X pertenece al dominio de g significa que x es un número real cualquiera. Y g de x debe pertenecer al dominio de f. Los números que pertenecen al dominio de f se caracterizan porque son positivos o 0 y distintos de 9. Entonces g de x debe ser mayor o igual que 0 y distinto de 9. X pertenece al dominio de g compuesta con f si x es un número real y g de x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Y g de x, es decir, x al cuadrado menos 1, es distinto de 9. Vamos a escribir de manera explícita cuáles son los números que pertenecen a este dominio. Para eso debo solucionar esta inecuación y averiguar cuáles números son solución de la ecuación x al cuadrado menos 1 igual a 9 para poder quitarlos del dominio. X al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 es equivalente a afirmar que x menos 1 por x más 1 es mayor o igual que 0. Voy a utilizar el método gráfico para resolver inecuaciones cuadráticas. Los valores críticos los voy a determinar igualando a 0 cada uno de estos factores. Entonces yo tengo x menos 1 igual a 0, esto implica que x es igual a 1, y x más 1 igual a 0 implica que x es igual a menos 1. Es importante tener en cuenta que este tipo de inecuaciones no se pueden resolver despejando como lo haríamos con una ecuación, porque el conjunto solución obtenido no va a ser el verdadero. Entonces aquí tendríamos dos valores críticos, 1 y menos 1. Estos valores críticos los voy a representar en una recta real. Tengo el 0,
el 1, menos 1, aquí está el 2, menos 2. Los valores críticos van a determinar acá unos intervalos, y esos intervalos se caracterizan porque la expresión x al cuadrado menos 1 no va a cambiar de signo en ese intervalo. Tendríamos el primer intervalo, menos infinito, menos 1. Aquí lo voy a incluir porque esto es mayor o igual que 0. Entonces el menos 1 estará en ese conjunto de solución entre menos 1 y 1, más infinito. Si tomo un valor de prueba en este intervalo, por ejemplo, x es igual a menos 2, y lo reemplazo aquí, me daría menos 2 al cuadrado, menos 1, esto es igual a 3, y este número es positivo, o sea que el signo en este intervalo va a ser positivo para todos los números que yo tome. Aquí voy a tener signo positivo. Ahora voy a tomar un valor de prueba entre menos 1 y 1. Si x es igual a 0, entonces 0 al cuadrado menos 1 es igual a menos 1, esto es menor que 0. Aquí el signo sería negativo, entre menos 1 y 1. Y tomo otro valor de prueba para el intervalo 1, más infinito, por ejemplo x igual a 2, se puede tomar cualquiera. Estoy tomando los que sean más sencillos para reemplazar acá directamente. 2 al cuadrado menos 1, esto es igual a 3, 3 es un número positivo. Entonces el signo de la expresión x al cuadrado menos 1 en el intervalo 1, más infinito va a ser positivo. X al cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0, o sea, no negativo. Voy a tomar la unión de estos dos intervalos, porque en esos intervalos obtuvimos signo positivo. La solución sería menos infinito, menos 1, unido, 1, más infinito. Por otra parte, debo resolver la ecuación x al cuadrado menos 1 igual a 9. Cuando obtenga las soluciones de esta ecuación, las voy a eliminar del dominio de la función compuesta. Aquí puedo sumar 1, aquí también, y me quedaría x al cuadrado igual a 10. Es decir, x es igual a la raíz cuadrada de 10 o x igual a menos raíz cuadrada de 10. Por lo tanto, x al cuadrado menos 1 es diferente de 9 si x es distinto de raíz de 10 y x es distinto de menos raíz de 10. Esto es lo que me interesa para trabajarlo en el dominio. Ya habíamos dicho que x pertenece al dominio de g compuesta con f. Si x es un número real, x al cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0 y x al cuadrado menos 1 es diferente de 9. Teniendo en cuenta que el conjunto solución de la inecuación x al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0 son los números menores o iguales que menos 1, escribiré x menor o igual que menos 1 o x mayor o igual que 1. Lo escribo en términos de desigualdades, ya puedo omitir esto porque todos los números que están aquí son números reales, entonces esto sobraría. Y también se cumple que x es distinto de raíz de 10 y x es distinto de menos raíz de 10. Puedo escribir el dominio como menos infinito, menos 1, unido, 1, más infinito, excepto menos raíz de 10, raíz de 10. Esto también lo puedo expresar como una unión de intervalos. Puedo escribir menos infinito, menos raíz de 10, sin incluirlo, unido, menos raíz de 10 hasta menos 1, unido, 1 hasta raíz de 10, sin incluirlo, unido, raíz de 10, más infinito. Las dos notaciones son equivalentes. Ahora quiero determinar f compuesta con f. Esto está definido como f de x. Esto será igual a f de x es 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Es decir, en la función f voy a reemplazar la x por 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Me quedaría así. El numerador es 1, es una constante, no tiene por qué variar. Raíz cuadrada de x, entonces no escribo x sino 1 sobre raíz cuadrada de x menos 3. Reemplazando la x por lo que corresponde. Todo esto que es f de x. Menos 3. Y esto es f compuesta con f de x.